Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto con este tema de violencia social y género. Y me gustaría retomar el tema que ustedes mencionaban anteriormente, incluso en el programa anterior, sobre la necesidad de visibilizar el asunto. En este caso, la cuestión de la violencia entre novios, o el embarazo prematuro, o el hecho de que chocan, ¿no?, lo de la escuela y la casa. Pero esta visibilización, quizás como el bullying ha pasado, es decir, el bullying o la pederastia, ¿no? Hasta que no se empezó a visibilizar la pederastia, fue que se empezaron a tomar medidas realmente mucho más fuertes. Claro. Y a eso es lo que estoy entendiendo por visibilización. ¿Es correcto? Sí, sí. Y eso, pues, ¿cómo? Digamos, pues hay que hacerlo. Se tiene que visibilizar mucho más. ¿Cómo podríamos lograrlo? No solamente en el aula universitaria, que es casi por excelencia el lugar donde se pueden hablar estas cosas, sino una cosa más social, ¿no? Más amplia, más de opinión pública, más de un problema, como el bullying, por ejemplo, que se ha vuelto un problema. Como se ayudan también. O sea, tendríamos que estar trabajando desde los medios para que tengan una práctica en donde revisen esas formas. Yo creo que el éxito es revisar nuestras prácticas como este ejercicio individual y que se vuelve colectivo. Y la divulgación de la investigación que se va haciendo, porque hay muchos sociólogos o hay muchos filósofos, en fin, que están haciendo este tipo de trabajo, pero que a veces se queda en un congreso internacional de especialistas, ¿no? Y no se conocen los datos. Quizás no será ese el tema es que hay un gran trabajo a nivel académico, ¿no? Hay una gran producción, pero estamos esperando esta parte de la producción donde te valoran, ¿no? Porque estás produciendo cosas interesantes, pero abajo no te leen. Y entonces, ¿para qué caramba te sirve estar siendo gran productor? Bueno, sí te sirve, ¿no? Ya todos saben para qué sirve, pero abajo, que es en donde, o sea, si no hay incidencia social, la investigación, pues muchas gracias, hagan su compilación, sus CDs para que los tengan históricos, pero en realidad el producto final de la investigación es hacer cambios. O sea, si tú no puedes cambiar a la sociedad para que analizas, entonces ¿para qué la analizas? Entonces yo creo que ahí tendríamos que buscar cómo hacemos para que nuestros jóvenes y los niños y las mamás y los papás y los políticos lean cosas. Bueno, pues mira, sería, como dices, este espacio está abierto para ese tipo de discusión, claro, y es chiquitito, pero bueno, algo hacemos y aprovechémoslo. Así es que, adelante. Sí, pues yo creo que hay que discutir a nivel familiar, con amistades, con vecinos, temas como estos, ¿no? El embarazo adolescente, la violencia en el noviazgo, los feminicidios, es un asunto que se están sucediendo en nuestra sociedad, en Puebla, el año pasado, y lo que va de han sido reiterativos, y no tiene que ser algo ajeno a nosotros, no tiene que ser solamente tema de nota policíaca o de investigación social, tiene que ser un tema de por qué está sucediendo esto y cómo tendríamos que analizarlo y que enfrentar esto, porque ¿qué sucede? Se piensa que las mujeres que viven violencia pues son las mujeres desprovistas de educación, de recursos, y no es cierto. Vimos cantidad de jóvenes universitarias o incluso profesionistas a las que se les quitó la vida de forma brutal porque no hubo un acuerdo entre ella y su pareja, porque muchos de los feminicidios, bueno, son del lado de su pareja, porque ella se sintió sujeta de derechos y reclamó alguna situación de parte de él, y la respuesta de él es brutal hasta quitarle la vida. Esto se tiene que analizar y se tiene que dialogar y se tiene que discutir en cualquier espacio. Darle visibilidad, pero darle visibilidad, porque una cosa que sería importante es que personas como ustedes que se dedican a estos temas pudieran contribuir con esa visibilización, pero digamos con cifras, con casos, con episodios, no anécdotas nada más, sino episodios que son recurrentes y que pueden marcar efectivamente una cierta tendencia que preocupa
y que solamente así parecería que es como estas cosas salen. Los medios son fundamentales en este proceso. Digo, si lo de los porquis, volviendo a los porquis, no hubiera tenido el impacto mediático que tuvo, Marilena Morera, que se puso a hacer su change.org y que estuvo persigue, pues hubiera quedado en toda la total impunidad y pues como que business as usual, o los lords, ¿no? O las ladies que estamos viendo, que es la impotencia que tiene uno. Bueno, este último del ciclista de la Ciudad de México que se ha negado a recibir la indemnización, lo quiere llevar a corte, a la corte, por ejemplo. Es un tema y qué bueno que lo quiera llevar. Se está visibilizando. Entonces, ¿cómo para visibilizar, Mariane? ¿Cómo? Bueno, lo que también estabas diciendo, producir datos, estadísticas, venir a programas como unos pues, editoriales en periódicos, en la prensa, pero tal vez está un poquito más como a nivel de tratar de concientizar que otra cosa sería, por ejemplo, por las telenovelas, porque cuánta gente, yo no las miro, pero cuánta gente no las ve. Bueno, ahí se crean otro tipo de estereotipos. Sí, entonces, pero ¿por qué no se pueden crear ciertos estereotipos que no son así? O que realmente tratan de empezar a concientizar? Porque esos estereotipos, pues ahí sí se ve la cuestión de violencia social, pero muy finitamente, ¿no? Claro. Entonces, creo que en el caso de que haya un programa que también se ponen las pilas, pues las cadenas grandes, ¿no? Pues ellos van por el business, pero no sé si, sí, pero podrían hacerlo para que vendiera también. Pero eso yo creo que si hablamos de empresas socialmente responsables, podría ser algo así. Claro. Sí. Y en otros países se ha hecho, como en Brasil, en Costa Rica, los programas que tienen mayor audiencia, que son precisamente las telenovelas, tienen otros contenidos de revalorización de las mujeres, de reconocimiento a su capacidad de liderazgo, de profesional o a nivel también familiar, y yo creo que eso van dando un giro distinto a la sociedad, ¿no? Como para ir rompiendo estos estereotipos de reproducción de lo mismo y de mucha violencia. Sí. Yo tampoco veo las telenovelas, pero cuando pasas por un lugar donde están algunas escenas dices, no es posible, ¿no? Sí. Y me pasó en Perú, en una fondita comiendo, y una imagen terrible, dije, ¿de dónde es la telenovela? Y la chica me dice, es de México. ¡Ay, qué horror, qué pena! Porque estaba terrible la trama, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede, hay que tener voluntad. No todo se puede normalizar o entrar en una normativa, porque pues sabemos que tanta normativa y tanta ley no sirve. Más bien vacuna o inmuniza a la sociedad. Más bien tiene que haber voluntades que se conjugan, ¿no? Voluntades en las instituciones, voluntades de parte del Estado, pero también de los medios. Los medios, hay algunos medios muy empáticos con el tema de violencia y sacan reportajes mucho más amplios, más contextualizados, mejor redactados, con mucho respeto hacia la víctima. Y hay la nota común y corriente, la nota roja, que estigmatiza a la víctima y que reproduce. Desafortunadamente son los medios que más venden, pero hay que cambiar también esa forma de redactar. En el otro programa hablaban también de la sociedad civil, ¿te acuerdas? ¿No? Y da la impresión que en los últimos años, en México por lo menos, ha habido una revitalización de grupos de la sociedad civil que están teniendo más impacto, poco a poco más impacto, y daría la impresión que este tema en particular de violencia de género sería, como tú mismo sugerías, un área de gran oportunidad para pues meterse por ahí. Claro, el tema es que hay muchas organizaciones que están trabajando sobre violencia. Pero con las víctimas.
Claro. no en otro nivel. Okay. No sé si me explico. Sí, sí, tienes toda la razón. Están como trabajando con la gente que lo ha sufrido, ayudando, pero no necesariamente en la visibilización, claro, primero, en el otro sentido, y luego también a decir, oye, esto lo tenemos que cambiar. Si me explico, o sea, más de advocacía, digamos, más de incidencia social y menos, bueno, no porque sea menos, más de eso y el otro está bien, de asistencia. O sea, no dejar la parte asistencial, que es como muy... Sí. Además es la que ha estado vitalizada también con recursos, Enrique. Esa es una parte también importante, ¿no? O sea, tú armas una sociedad civil de que vives. Entonces, o sea, la gente puede tener una gran intención, pero ¿con qué presupuesto opera? Pero a lo mejor ese mismo grupo que hace eso también puede desarrollar otra área un grupo de ellos para irse a las políticas públicas, a incidir en prácticas a lo mejor de las empresas, qué sé yo, ¿no? Claro. Y yo creo que hay un vacío ahí que tenemos a nivel gubernamental que tiene que ver con el Instituto de las Mujeres. O sea, la diseñado creación para eso. Sí. Bueno, pero... Y se desvirtúa, ¿no? Y entonces se queda atrapado en la violencia y a lo mejor ahorita tendríamos que buscar a través de la sociedad civil recordarle su espíritu de construcción, ¿no? Y por un lado, y por el otro lado, como ustedes bien han dicho ya en varias partes de la conversación, que el tema es muy variado, que tú puedes encontrar cuestiones que tienen que ver con la escuela, ¿no? Otras que tienen que ver a lo mejor con la ley laboral donde haya paternity leave, otra que tiene que ver quizás en salud. Entonces es como muy variado y los estados están a veces muy compartimentalizados, de modo que es difícil ver una cuestión integral. Por eso decías que sea transversal y que tenga perspectiva de género, eran tus palabras, si no me equivoco. El tema sería que estas organizaciones, que ya de por sí son sensibles a estos temas, tomaran un segundo rol. Y yo les invitaría a que lo hicieran, de verdad, porque si no nos movemos por ahí, va a ser complicado y sí tienen que ser organizaciones bien fundamentadas. Los dineros, estoy de acuerdo, no es fácil, pero pues, si ya hay para eso, yo creo que no sería tan difícil convencer de que una parte de eso se pudiera ir a la incidencia pública y a la incidencia social. Nos tenemos que ir, perdón, me cortaron de este lado. Regresamos, estamos con ustedes en Sí en Contexto, volvemos.